Ahí estaba entonces, vimos lugares nuevos incluso, que después le vamos a preguntar a las autoridades que hoy tenemos invitadas y que nos van a poder contar de esos lugares que se han inaugurado, estadísticas, derivaciones, especializaciones y también, por supuesto, el Bragado tiene un cordón que nosotros decimos es el primer anillo de contención antes de llegar al hospital, que son los centros de atención primaria de la salud. Y también vamos a tener la palabra de parte de APS, de esa dirección tan importante que nuclea a las salas de primeros auxilios, como se las llamaba antes, hoy centros de atención primaria de la salud, y las unidades sanitarias de las localidades rurales del partido de Bragado. Ahora sí, les damos las buenas noches a nuestras primeras invitadas y, bueno, mucha polémica en torno a uno de los ejes que tiene que ver con habilitación sí, habilitación no. Le damos las buenas noches a Daniela Monzoni, en principio la palabra. Buenas noches, Corina, buenas noches para toda la audiencia. No sé si se escucha bien ahí. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser sintética teniendo en cuenta que tenés la campanita. Ah, sí, tenemos la campanita y tenemos los minutos también para controlarles a todos. Entendemos todos los que estamos acá que el debate es amplio, que hay mucho para contar, pero bueno, también explicar un poco el rol que tenemos tanto Carla como yo en este caso en la mesa. Nosotros somos concejales y, como siempre decimos, un poco el Consejo Deliberante es la caja de resonancia de lo que pasa en la ciudad. Somos quienes muchas veces recibimos todo tipo de reclamo, de cualquier tipo, y muchas veces intentamos dar soluciones a través de lo que nosotros denominamos ordenanzas, que son nuestras leyes, podríamos decir, a nivel local, que muchas veces son obviamente tomadas por el Ejecutivo y otras veces no, y también a veces trasladamos esos reclamos al Ejecutivo en forma obviamente de pedidos de informe. Y también nosotros tenemos un rol fundamental, que es obviamente el de controlar lo que hace el Ejecutivo. Entonces, creo que un poco hoy acá a nosotros lo que nos trae a esta mesa es eso, ese control. Los reclamos que tenemos del hospital suelen ser más o menos siempre los mismos. Hay un reclamo siempre por parte de los trabajadores en cuanto obviamente al cobro de sus haberes. Siempre entendemos que cobran muy poco, y esto es algo que viene de larga data y que lo escuchamos, y que, bueno, para mejorar obviamente su salario no se puede aumentar solamente a los empleados del hospital. No podemos decir, bueno, se le aumenta el salario a estos y a otros no, porque en las mismas condiciones estarían quienes son hoy recolectores de la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que entendemos que esos trabajadores de la salud pueden mejorar su salario únicamente si se mejora, la recaudación, y con eso se le paga, obviamente, un plus que hoy se les paga a todos los trabajadores, ya sean médicos, camilleros, enfermeras, no importa el cargo que tengan, se les paga un plus de acuerdo a lo que factura el hospital. Así que entendemos que obviamente mejorando esa facturación es de la única manera que se puede mejorar obviamente su salario. Después hay reclamos varios de los pacientes, sobre todo a si son atendidos o no teniendo obra social, que eso entiendo que se va a explayar mejor la concejal Carla Bruno, que hicieron un pedido de informe en la sesión pasada junto al bloque del PRO. Y por otro lado, obviamente nosotros hemos hecho mucho hincapié en cómo mejorar la recaudación del hospital, porque nosotros entendemos claramente que se mejora con recursos. Los recursos no son infinitos y de algún lado hay que sacarlo. Me saco por ahí los lentes porque ya estoy grande y no, si veo de lejos no veo de cerca. Nosotros, para que la gente entienda la coparticipación, que es hoy por hoy con lo que se está manejando el municipio, lo ideal de la coparticipación es la plata que te mandan desde provincia. Lo ideal sería que el 48% sean recursos propios, es decir, recursos del municipio, y dependiéramos un 52% de la coparticipación. Eso
en el último año que pasó fue en el año del intendente Orlando Costa, en el año 2007. Después la realidad es que los ingresos a nivel local han disminuido un montón y cada vez se depende más de la coparticipación. Hoy estamos en un nivel dependemos un 70% de la coparticipación y un 30% de lo que se recauda a nivel local. Ya sea porque las tasas no se pagan, porque hay una mala cobrabilidad, eso seguramente lo discutiremos mañana en la rendición de cuentas. Pero la coparticipación es una ley, no la inventé yo, no la inventó ninguno de los que estamos acá. La plata que nos manda la provincia de Buenos Aires depende, en primer lugar, de la superficie. Nosotros, la cantidad de hectáreas que tiene Bragado no se ha modificado a lo largo de estos años. Es decir, que ese no es un factor que influya. La cantidad de habitantes, que por censo somos, vamos a redondear, 45.000 habitantes, y eso no ha cambiado a lo largo de los años, o sea que tampoco varía. Lo que sí varía, obviamente, son la cantidad de camas que tiene el hospital. Y esto representa un 37% de la coparticipación, que es un número muy importante. No es lo mismo tener 71 camas que tener 85 camas. Eso es marcado y la cama tiene un valor también, porque el valor depende de la especialidad y de la complejidad de la cama. No es lo mismo una cama de terapia intensiva, tener muchas camas de terapia intensiva, que tener terapia intermedia, por supuesto, y tener camas, podríamos decir, de sala general, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, también es importante declarar las especialidades que cada uno tiene. Nosotros eso es sabido y lo va a explayar, obviamente, mejor Mónica Puzó. En el gobierno de Vicente Gatica se encontraron con un hospital de 100 años que no tenía planos. Eso no significaba que no funcionara. O sea, a veces la gente interpreta que, bueno, si no tiene una habilitación no funciona. Sí sigue funcionando, pero todo tiene que tener un orden. Entonces, luego de 100 años se lograron hacer los planos del hospital. Planos que estaban al alcance de cualquiera. De hecho, yo los tenía como concejal y los tengo digitalizados en mi teléfono. Eso fue en el año 2019. Esa habilitación se habilita con 71 camas, si no me equivoco. Y después hay otras camas, ¿no?, que tienen que ver con la unidad sanitaria de Olascuaga, y también se toman en cuenta las camas tanto del hospital y del Hogar San Luis como del Hogar de Obria. Entonces eso hace una totalidad de camas y de acuerdo a eso es la coparticipación. Lo ideal, lo que dice la ley, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, que con ese 37% vos deberías mantener el 70% de los gastos del hospital. Y el otro 30% te lo deberías generar, por ejemplo, con lo que se llama servicios asistenciales. La tasa de servicios asistenciales es la tasa que te permite hoy por hoy tener un convenio, por ejemplo, con PAMI, porque si vos no estás dentro de un sistema, no podés tener un contrato con PAMI, ¿no es cierto? Obviamente que los hospitales tienen que atender a todos, pero si pueden, obviamente, tener un recupero, mucho mejor. Hoy por hoy hay un convenio con PAMI, que ese convenio se tiene también desde el año, no recuerdo, creo que es el año 2008, cuando ya estaba San Pedro, pero no recuerdo exacto, pero bueno, funciona hace mucho. No tiene la totalidad de la capita de PAMI, tiene una parte, porque una parte capita en lo que es la Clínica del Oeste y una parte capita en el hospital. Y después se te permite cobrar también a lo que se llama prepagas, como puede ser, no sé, OS de Swiss Medical, otra obra social como puede ser IOMA. Hoy podríamos decir que en Bragado tenemos mayoritariamente afiliados de PAMI y de IOMA, aproximadamente 8.000 afiliados, tengo muchísimo para hablar, 8.000 afiliados de PAMI y 9.000 afiliados de IOMA. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Esto te digo en el 2025, que es lo que yo puedo analizar. No te quiero analizar el 24 porque ya se analizó. En el 2025 de coparticipación vinieron 20.000 millones de pesos. Eso, el 37%, te da 9.000 millones de pesos. Y en realidad, para que vos tengas una idea, en salud se invirtió, pues yo digo no se gastó, para mí siempre es una inversión, 15.000 millones de pesos. O sea,
claramente se pone mucho más plata. Entonces vos decís, bueno, ¿de dónde sale esa plata? Sale obviamente de otras áreas. Entonces vos tenés que destinar a otras áreas. ¿Cómo hacemos para mejorar la salud? Si queremos tener más cantidad de médicos, querés brindar obviamente un mejor salario a todos los trabajadores, no sé, tener mejor aparatología. Siempre te digo lo mismo, con mayor cantidad de recursos. ¿Cómo hicimos para llegar a esos 15.000 millones de pesos? Bueno, por un lado lo que se recaudó, podríamos decir, a través de los servicios asistenciales son 1.150 millones de pesos, de los cuales prácticamente 900 corresponden a PAMI. O sea que cuando se quejan de que PAMI no les paga, en realidad casi todo lo que recaudan es de PAMI. Después prácticamente no facturan nada. O sea, hoy por hoy, en el año 2025, a PAMI se le facturó 1.000 millones de pesos y se cobró 900 millones de pesos. Y eso en realidad tiene que ver con que no se le pagó diciembre porque va con un mes de atraso. O sea que prácticamente PAMI no les debe plata. Y si nos fijamos, con respecto a IOMA, se facturaron 123 millones de pesos, pero IOMA les debe el 55% de la deuda. O sea que IOMA les está debiendo el 55% y se quejan de PAMI. Yo no lo puedo creer. Entonces, hoy deberían estar haciéndole una marcha a Kicillof, porque les debe el 55%. Y fíjate lo que facturan, 123 millones de pesos, cuando en realidad hay más afiliados de IOMA que de PAMI. Es decir, que claramente o no los atienden o no facturan. Y nosotros, desde La Libertad Avanza, yo quiero que sepas que como concejales, yo misma fui la que defendí y presenté el proyecto del SAMO, porque nosotros queremos ayudar al hospital. Entonces, a mí lo que me dijeron fue, bueno, necesitamos el SAMO porque es una manera más sencilla de facturar para nosotros, que nos va a permitir facturar mejor y de una manera nuclearnos todos a la hora de poder hacerle un reclamo, ¿no? Se nuclean varias municipalidades. Bueno, obviamente lo acompañamos, no funcionó. Bien. O sea, que no lo saben usar, no, pero déjame, porque es amplio, Cori, y son muchas las cosas, porque vos decís, bueno, te permito facturar, no te alcanza. Bueno, ¿qué nos dicen? No alcanza. Es cierto, no alcanza. No alcanza para los gastos que tiene hoy por hoy el sistema de salud. Vamos a cobrar una tasa de salud. Nosotros dijimos una tasa no, un fondo, porque se nos permite de esa manera controlar. Fuimos súper cuestionados, porque imagínate que desde La Libertad Avanza avalar la creación de un nuevo impuesto, por decirlo de una manera, es casi contradictorio a nuestros principios. Pero entendemos que la salud de Bragado tiene que mejorar. Y acompañamos eso, y no alcanza. Y no alcanza, entre otras cosas, porque no tienen declaradas, por lo menos en el 2025, las camas que corresponden. Y eso no es liviano. Mirá lo que se declara con respecto... Yo esto lo pedí 4 veces. 4 veces pedí, por favor, que se me diera la habilitación del hospital. Le pedimos que vaya cerrando esta primera parte, por favor. Lo que te pido, Cori, a ver, es súper importante todo lo que tengo para decir, por eso... no quedo, pero no queda, Cori. O sea, lo que te quiero decir es, se le pide la habilitación, no me dan la habilitación. Cuando hago la denuncia al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas interviene, y ahí lo que responden es que lo que menciona la Secretaria de Salud es que presentaron gran dificultad en ese tema, eso lo declara el 10 de junio, dado que al momento del vencimiento de la habilitación descubrieron que figuraban en los planos zonas que no habían sido construidas y viceversa. A ver, yo concejal, tengo los planos, acá, tengo los planos, mira, se los voy a dejar a la doctora que no los precisa, porque los tengo, yo tengo los planos y los planos los teníamos todos. Entonces, ¿cómo podés decir cuando son los dos médicos que estuvieron en pandemia presente, que de hecho hicieron una campaña política en el año 2021 presentándose como los salvadores de la pandemia, desconocer que lo que pasó en el 2019 fue una cosa y después que el hospital sufrió un montón de modificaciones, que puedo no estar de acuerdo con las modificaciones, pero que las modificaciones las conocíamos todos, se tuvo que cambiar la terapia, se tuvo que cambiar la guardia, se hicieron un montón de modificaciones para tratar, obviamente, de evitar mayores contagios. Entonces, si ellos trabajaban ahí, ellos son médicos de ahí, ¿cómo van a desconocer
que se hicieron cambios. Sí que se hicieron cambios, obviamente, y que los planos no coincidían, pero lo sabían desde el 10 de diciembre del 2023 que asumieron. No se enteraron el 10 de junio, Corina. Bien, le vamos a dar la palabra a Mónica Puzo, porque se sale de la vaina porque ha mencionado usted al gobierno del exintendente Vicente Gatica, y le vamos a preguntar si coincide con este planteo, si no coincide con este planteo, si esto sucedió, Mónica, realmente o no. En algunos momentos veía que decías que sí, en otros que mirabas y te reclinabas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo estuvo el hospital cuando te tocó ser la secretaria de Salud? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y gracias por asistir. La verdad que el hospital que nosotros dejamos es ni la sombra de lo que recibimos. ¿Por qué digo esto? Porque teníamos un hospital que no tenía, y lo he dicho 1000 veces, pero creo que vale la pena recordarlo. No teníamos agua ni luz. El agua que teníamos no era apta para el uso humano, o sea, no era potable. Hicimos instalaciones eléctricas nuevas, techos nuevos e impermeabilizamos casi todo el hospital. Se hicieron todas las bandejas para internet. Tiene el hospital algo que es muy importante, que es la historia clínica digital, y fuimos la primera en la región. Hicimos infinidad de cosas, hicimos la entrada, hicimos un quirófano que es modelo, porque el quirófano que teníamos se llenaba de hongos, se llovía. Vinieron arquitectos de la provincia y todo esto lo hicimos en base a un plano. El plano es el plano que hizo una constructora, arquitectos sanitaristas que tienen una empresa que está en Argentina y Uruguay. Averiguamos, era caro, pero era para dejar de improvisar, porque, tengo 43 años dentro del hospital, salí en febrero. Durante esos 43 años los diferentes gobiernos, con diferentes arquitectos que no eran sanitaristas, hicieron, desarmaron, ampliaron. Había que darle un orden al hospital y necesitábamos un sanitarista, porque después no lo íbamos a poder habilitar, porque es lógico, después necesitas ciertos parámetros. Estos arquitectos hicieron el plano completo del hospital, con los que deberíamos estar trabajando y ampliando, porque esos planos son los que la provincia ya vio y son los que la provincia estuvo de acuerdo en que esas eran las modificaciones que había que hacer. Arrancamos con 2 quirófanos. Los quirófanos tienen desde el aire a presión, tiene una presión positiva el quirófano, que eso es para evitar las infecciones, porque abrís una puerta y el aire sale. Tiene un equipo donde diseca el ambiente, porque de esa manera no hay contaminación. Tiene engomados hasta las paredes, el piso. El piso es un engomado especial donde se hace la descarga eléctrica de los equipos que nunca te van a dar corriente. Bueno, ese quirófano es modelo. Hicimos eso, hicimos la terapia, hicimos la sala de parto, siempre, y esto es muy importante, con los jefes de servicio. Los jefes de servicio son los que se sentaron con cada arquitecto y dijeron qué era lo que necesitaban, de qué manera, y ellos le dieron la forma. Y después se los mostró y estuvieron de acuerdo. Ese plano quedó en el hospital y es el plano, no hay cosas que se han hecho después. Lo que están confundiendo es que el plano es general, ahora la habilitación y todo lo que se invirtió es en primer momento, hasta el 2019, es el hospital viejo, para decirlo de alguna manera. Es el hospital viejo, donde se le hizo oxígeno central a todos. Pensemos que teníamos 2 habitaciones con oxígeno, el quirófano, terapia y la guardia, y partos, nada más. Bueno, tiene oxígeno central todo el hospital.
incluida la parte nueva, incluido el materno, porque hicimos toda la construcción donde están las bombas para presión, para aire, para aspiración y para oxígeno. Eso se hizo todo nuevo y se pusieron tanques nuevos porque necesitábamos mayor volumen porque el hospital iba a crecer. Se puso aire acondicionado, frío, calor en las salas de clínica y de quirúrgica. Bueno, y con respecto al plano, lo que está habilitado es la guardia, terapia, la sala de clínica, la sala pediátrica vieja y la sala quirúrgica. Los quirófanos y la sala de partos. Después de eso vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, nosotros nos ofrecieron, y lo digo y digo quién nos ofreció, hacer una carpa como había hecho Alberti para internar los pacientes en una carpa que fue la constructora Navarro. En ese momento dije, tenemos una construcción atrás, hagamos, siempre va a ser más cómodo para el paciente tener una cama y un baño, así que armemos la construcción de atrás. En ese momento le pedí a Navarro que me ayudara con los baños y él instaló absolutamente todos los baños del materno infantil. Y en la pandemia no estábamos de 10 porque nos faltaba calefacción y había calefacción radiadores, pero tuvimos a la gente bajo techo en una construcción. En esa construcción, que para decir la verdad está 1 metro abajo de lo que es el terreno del hospital, hubo que hacer 30 metros de pasillo que fueron con declives para poder llegar al materno infantil, y hubo que hacer un sistema de desagües porque todos los terrenos del hospital drenaban y se inundaba esa construcción. Bueno, se hicieron techos, se cambiaron puertas, se pusieron los baños, se terminó todo eso. Esa parte está iniciado el trámite de habilitación. Pagamos hasta los sellados. Pagamos sellados para el materno infantil, pagamos sellados para el tomógrafo, que necesita un arreglo porque no llegamos, porque en el gobierno de Aníbal Fernández lo que pasó fue que se cerró la importación, y como se cerró la importación no podíamos importar, entre otras cosas, dejamos roto el equipo de rayos porque necesitaba para arreglarlo necesitábamos algo que yo no sé la verdad lo que era, que no entraba al país. Dejamos el pedido, 5 días después que nosotros dejamos la función, eso se abrió la importación, entró al país y se pudo arreglar ese equipo de rayos. Está iniciado, como dije, la habilitación del tomógrafo, del materno infantil y del equipo de rayos, que faltaba una segunda inspección. Eso era lo que faltaba, todo eso quedó en mi escritorio, al igual que todos los planos, y había un plano gigante, como de 2 metros, que quedó arriba de todo estaba en mi escritorio. Eso quedó arriba de la biblioteca que estaba en mi escritorio. Nosotros la verdad que sentimos mucho orgullo de todo lo que hicimos, tuvimos mucho apoyo, tuvimos muchísima gestión. Y yo tengo la obligación de decir que tanto el doctor Goyán en la provincia como el doctor Kreplak nos acompañó, pero siempre planificamos y fuimos con la planificación de lo que queríamos hacer. En un momento planificamos y estuvimos en el laboratorio central, el Tomás Perón, porque está el plano hecho y está el plano habilitado para el laboratorio. Lo más importante que tiene y la recaudación más grande que puede tener el hospital es con el laboratorio. El laboratorio de productos farmacológicos estaba hablado que la provincia, para ayudarnos en esa construcción, nos iba a comprar 3 productos para toda la provincia. Y esa iba a ser la forma de construirlo. Nos dieron la fórmula para hacer el repelente,
vinieron a Bragado, nos acompañaron. Es más, en el Congreso Provincial de Salud que arma la provincia todos los años, fui a disertar sobre lo que era el laboratorio y el plano y cuál era la idea de cómo íbamos a seguir adelante. Nosotros formamos la cooperadora en el 2018, me parece, 2018, porque llevó trabajo, porque armar en realidad una cooperadora y gente que trabaje desinteresadamente no es fácil. Tuvimos el acompañamiento de todo el personal de salud, que trabajó incansablemente durante la pandemia, todos, los médicos, desde el primero hasta el último. Tuvimos el sanatorio cerrado durante 2 años, o sea que no es novedad la cantidad de pacientes que ingresan al hospital, es la de siempre. Y tuvimos además en la pandemia abierto, tuvimos habitaciones en el Hotel Col, que obviamente comandábamos y pagábamos, habitaciones en el Hotel Col, en La Esperanza y en el Sanatorio Santa Rosa. Y bancamos a todos los pacientes COVID y no faltó medicación jamás. Pero eso es gestión. Y es más, lo que teníamos que cobrar de la pandemia en Nación no lo pudimos cobrar nunca. En ese momento, en el 2020, eran 30 millones de pesos. A lo mejor ahora no es nada, pero sería, no sé, como 300 millones hoy en día, no sé cuánto sería. Le agradecemos a Mónica el aporte y le vamos a dar la palabra a la concejal Carla Bruno, que hace poquito presentó un pedido de informes, hace unos días nada más. Buenas noches. Buenas noches, Corina. Buenas noches a toda la audiencia. Después de estas intervenciones tan plagadas de información, quisiera dar un pasito más y recordar que cuando hablamos de salud, hablamos de personas. Todos conocemos a alguna persona que está atrás de un estudio, que cuesta conseguir, que está preocupado por no llegar a tiempo con la atención médica, que está pasando un momento difícil. Y la salud es eso, genera angustia, a los ciudadanos nos genera angustia, incertidumbre, preocupación. Por eso debe ser siempre una de las prioridades en todo el Estado. También vengo a decir que la dedicación y el enorme esfuerzo que tienen los profesionales y trabajadores del hospital es indudable. Todos, médicos, enfermeros, administrativos, mucamas, camilleros, todo el mundo pone un enorme esfuerzo, a veces en condiciones difíciles. Sin embargo, el esfuerzo individual no alcanza cuando falta un plan integral de salud, porque todo esfuerzo tiene que ser conducido por un plan, si no trabajamos sin ton ni son y no sabemos a dónde vamos. Y acá es donde aparece la responsabilidad del intendente, porque la política de salud es del intendente y porque el Hospital San Luis es municipal, bien digo. Ese plan tiene que decir hacia dónde vamos, qué pasa, qué opinión tenemos de la inversión privada, qué está pasando, qué hospital queremos, cuáles son las prioridades, cómo fortalecemos el hospital, cómo invertimos en la infraestructura, cómo administramos los recursos. Realmente, como ya comentó primeramente Daniela, nosotros los concejales recibimos quejas de un servicio que está cada vez más difícil, no solo desde el cierre del sanatorio, que por supuesto dificultó, sino que se ha ido dificultando con el tiempo. Y las quejas son a veces de desorden, de falta de claridad en la atención, de falta de claridad en la comunicación, de infraestructura que está complicada, de lugares que no tienen calefacción, lugares del hospital que sí, lugares del hospital que no, lugares que no tienen agua caliente, no han tenido por un periodo agua caliente, o servicios que por una semana no han tenido agua, dificultad con todo lo que es la ropa de cama, frazadas, agujereadas, rotas, dificultad con las cortinas, y cuando hablo de cortinas no es decoración, es que la cortina permite que la privacidad, que entre la luz del sol, pero que tenga privacidad
la persona que está en su momento más vulnerable, que sufre intervenciones de distintos médicos, que la bañan, que la cambian. Además, en esto detectamos que en los informes trimestrales que han pasado por el Consejo Deliberante de nuestros roles de concejal, tanto el último del año 2025 como el primero de 2026, no ha habido inversiones en este sentido de infraestructura en el hospital. Sí detectamos una inversión de 39 millones en el polideportivo. Y de nuevo volvemos a las prioridades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proyecto de salud pública para Bragado? Porque administrar salud no es apagar incendios todos los días, y es también gestionar y gestionar con recursos. No voy a intervenir tanto, ya Daniela explicó con mucho cuidado el tema de los recursos, pero sí nos preocupó distintos vecinos diciendo que no eran atendidos por tener obra social, y por esto la conformación del bloque PRO en 2025 presentó un pedido de informes que fue aprobado en la última sesión de este año, ahora en mayo, preguntando qué es lo que ocurre con las obras sociales, porque hemos escuchado al intendente decir que no atendió obras sociales porque no pagaban. Entonces, preguntamos, ¿hay una directiva de no atender a las personas que tienen obra social o prepaga? ¿Cuál es la resolución? ¿Cuál es el estado de cobro a las obras sociales y prepagas? Porque que tengas una obra social no quiere decir que frente a no, por supuesto no a la emergencia, que siempre la atiende, pero frente a un estudio o a alguna especialidad puedas pagarte un remis para ir a un hospital o a un centro médico de otra ciudad, de Junín, de Chivilcoy, de Alberti. No quiere decir que tenés disponibilidad para pagar el viaje a otro lado cuando, como vos dijiste, el hospital es el principal efector de salud. También nos preocupa una promesa de campaña que es por qué no estamos cobrando a las compañías de seguros de los accidentes viales que todos los días tenemos en Bragado. Pero, y para terminar, y que no me toque la campanita, más allá de las diferencias políticas, de nada vale que sigamos debatiendo si no sabemos, si no discutimos primero cuál es el plan estratégico de salud para Bragado. Y porque estoy segura que la principal preocupación hoy de cualquier vecino, de cualquier bragadense, es preguntarse es si él tiene un problema de salud o si lo tiene su familia, si el sistema de salud va a estar preparado para atenderlo. Les agradecemos. Disculpa, sí, dos Mónica. cositas Sí. que me quedaron. Primero, el SAMO, que es una forma de cobro y de facturación, que es muy importante, saber cuál es la diferencia. Nosotros desde la época de Orlando Costa teníamos la libertad de facturar nosotros. Eso para nosotros fue muy importante porque hacíamos contratos directos con prepagas y otras mutuales, y eso fue uno de los fondos de ingreso importante que tuvo el hospital. Y lo otro es que si hay tanto problema, tendría que estar funcionando el Consejo Asesor de Salud, que dejó de funcionar y no sé por qué. Les agradecemos muchísimo el aporte a las tres. Le agradecemos a la gente que sigue acompañándonos. Unos avisos y la segunda de las mesas con nosotros.